Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de la promo 2021. Estamos muy felices de acompañarlas y acompañarlos en esta nueva experiencia de aprendizaje aquí en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de manera segura y divertida. Entonces, Brigitte, dime, ¿cuál es el propósito de este programa? Fácil, que todas las chicas y chicos de la promo puedan determinar la tipología y el formato de un texto. Muy bien, Brigitte. Estoy orgulloso de ti. Pues coincidimos. ¿Ah, sí? Sí, yo también estoy orgullosa de mí. Ya, bueno. Pero ahora vamos aterrizando este propósito vinculándolo con lo más serio que tenemos en nuestra vida en este momento. Y lo que más nos afecta día tras día. La pandemia. Estamos con esto desde hace ya más de un año y por fin se comienza a ver una lucecita al final del túnel. La vacunación. Pero también se teme una tercera ola de contagios. Y nosotros queremos lograr que ustedes, chicas y chicos de la promo, diseñen, ejecuten y divulguen un material que muestre formas y modos de defenderse, no solamente de la infección de los pulmones, sino también de todo lo que puede sufrir nuestro estado de ánimo. Necesitamos entonces un material que nos levante el ánimo. Y lo primero es que el material debe ser positivo, desde cómo se lo ve, qué colores tiene y qué es lo que dice. Creo que debemos combinar muy bien los textos con imágenes y viñetas, si es que no es solamente texto nuestro material. Que no debería serlo, creo yo. Tendría que ser una mezcla de textos e imágenes. ¿Podría ser una infografía? Queremos algo dirigido al corazón. Podría ser cierto tipo de díptico, que es pequeño y lo puedes llevar en el bolsillo. Los dípticos son para ser llamados a la acción. Reunir, compartir, reclamar. ¿Y no para reír, cantar y bailar? Ay, por favor, Mario. ¿Has visto alguna vez un díptico que te llame a ponerte a cantar y a bailar? No. Por eso, chicas y chicos de la promo, el objetivo es revalorar la salud y el estado emocional de las personas. Haz una propuesta. La tengo. Es una frase. ¿Una frase? Sí, una frase, 2 frases cortas, un eslogan, algo muy compacto y que te levante el ánimo inmediatamente. ¿Con o sin música? Con música, por supuesto. ¿Eso sería un himno? Muy solemne. Algunos himnos levantan el ánimo. Pero la mayoría son serios, Brigitte. Y aquí, lo único serio es la pandemia. Es la profesora. Manda 3 preguntas para que definamos bien los requisitos que debe cumplir esa canción o lo que sea, y las va a poner en la pantalla. Primera pregunta. ¿Qué cualidades debe tener la frase que se presentará? Bueno, yo creo que levantarle el ánimo a la gente, ¿verdad? Segunda pregunta. Al ser un material divulgativo, ¿qué recursos textuales y paratextuales dentro del ámbito lingüístico y paralingüístico se pueden usar en su creación? Eso sí no sé. ¿Y tú? Me imagino que todos los recursos que sean apropiados. Tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito comunicativo de los autores de la frase? O sea, el propósito de nosotros dos y también de cada alumna y alumno de todas las promos de todo el Perú. Claro. Bueno, lo dicho, levantar el ánimo a los jóvenes. De acuerdo, sí. ¿Hay algo más? No, nada más. ¿Sabes qué, Brigitte? ¿Qué? Esto se me está haciendo complicado. Todo eso de los recursos textuales y paratextuales. Creo que el tema teórico nos sobrepasa. De acuerdo. Voy a llamar a la profesora. Correcto. Bienvenida, profesora. Mucho gusto. Gusto de verlos a ustedes dos. Usted ha estado siguiendo el programa, ¿no, profesora? Por supuesto. Y ustedes lo han hecho muy bien. Hasta ahora. ¿Cómo así? Toda la parte de lo textual y lo paratextual y lo lingüístico y lo metalingüístico. Bueno, vamos a ver. Primero, tenemos que saber algo sobre tipología textual. O sea, los tipos de texto que hay en el lenguaje. Precisamente. Durante el siglo XX, los lingüistas centraron sus estudios en la descripción de las unidades menores de la lengua, básicamente en las palabras, las frases y las oraciones. Sin embargo, poco a poco, lo más importante de la investigación se ha ido centrando en el texto. A partir de la segunda mitad de la década de los 60 del siglo XX, se inicia la etapa más importante de la lingüística textual. En los años 70 aparecen muchas publicaciones de lingüística textual,
las que establecen que no es posible estudiar fenómenos lingüísticos analizando las oraciones. Entonces, ¿analizando qué, profesora? El texto mismo. Surgen teorías que consideran al texto como la unidad lingüística que se debe analizar y estudiar. Profesora, ¿cuál es la diferencia? ¿Las palabras, las frases y las oraciones no son también textos? El texto es el conjunto de oraciones, frases y palabras coherentes y cohesionadas, es decir, lógicas y ordenadas de tal forma que permiten ser interpretadas y por tanto transmiten las ideas de una autora o autor. Ah, ya entiendo. Los teóricos que sustentan esta idea son Hartmann en 1971, Dressler en 1973 y luego Werlich. Así es como conocemos la importancia de la lingüística textual y los diversos tipos de texto que hallamos en nuestro camino al ir incorporando saberes a través de la vida. Egon Werlich propone clasificar los textos en función de los aspectos contextuales. De esta manera, distingue 5 tipos textuales básicos agrupados conforme a su foco contextual. Y aquí los tiene, a la izquierda, de arriba a abajo. Yo leo narración, descripción, exposición, argumentación e instrucción. Profesora, me estoy perdiendo un poco y me atrevo a pensar que los chicos de la promo también, quizá. Pero, ¿qué es un foco contextual? Es la situación más importante que se presenta en el texto. Gracias, profesora. Según Werlich, estos 5 tipos básicos de texto estarían estrechamente relacionados con la estructura cognitiva humana. O sea, ¿relacionados a cómo pensamos? Cómo pensamos y también cómo entendemos. Cada uno de los 5 tipos de texto de Werlich tiene sus propias características. Hay uno más, profesora, el que está en la misma columna, pero dentro de un óvalo. Pues ese, que aparece como agregado al final, es producto de análisis contemporáneos por parte del programa de evaluación PISA en el 2018. Según el modelo de Werlich, tenemos primero el texto narrativo. Es un texto que transmite la ocurrencia de acontecimientos reales o ficticios. Como las novelas y los cuentos, tradiciones, mitos y todo aquello. Precisamente, en este cuadro le sigue el texto descriptivo y aquí tienen un ejemplo. Llamamos descriptivo a un texto que describe con variable detalle lugares, personas, cosas y fenómenos naturales y todo lo demás que puede ser descrito. Es un texto descriptivo de lo que es el virus de la COVID-19. ¿Otros ejemplos de este tipo de texto, profesora? Un folleto turístico, una declaración de un testigo, un parte policial, una historia clínica y tantos otros. Lo que ven es un texto expositivo. La diferencia con el texto descriptivo es que no solo dice cómo es la cosa, sino que clasifica, explica y define conceptos. Y estos textos se llaman ensayo, definición y todo lo demás que clasifique y defina conceptos. Y aquí tenemos un texto argumentativo. Se nota clarito. Por supuesto. Desde el texto de arriba, tu basura nos afecta a todas y a todos. Este tipo de texto manifiesta una opinión, rebate un argumento o expresa dudas. Esta lámina quiere evitar que todo se contamine con nuestra basura. Exactamente. Y también puede ser argumentativo. El texto de una disposición oficial, un tratado científico que defiende cierta posición, un comentario de cine que quiere lograr que mucha gente acuda a ver una película y mucho más. Y aquí tenemos un texto instructivo. El texto instructivo quiere provocar cierto comportamiento o actitud en el lector. ¿Un cambio? Sí, o la comprensión de algo, que también es un cambio, por supuesto. Son los textos que quieren aconsejar, proponer, advertir, recomendar, obligar. Entonces, en general, lo que quiere ese tipo de texto es lograr un resultado específico. Así es. Aquí podemos incluir un manual de instrucciones, ciertas partes de las leyes, los estatutos y hasta artículos, y libros religiosos o políticos.
Este texto dice: no tires basura en el suelo, inicia un huerto en tu casa, utiliza el agua responsablemente. Todos los verbos están en el imperativo. También usan esa forma muchos mensajes de publicidad. Compra tal marca, no compres tal otra. Porque quieren que hagas o no hagas lo que te dicen. O también las buenas advertencias de la pandemia. Ponte la mascarilla, no entres a lugares cerrados, vacúnate cuando te llegue el turno. Así es. Y por último, quiero mencionar que a esta clasificación de Werlich se le ha agregado, como antes señalé, una sexta categoría desarrollada a partir de las evaluaciones internacionales de PISA. Que no tiene nada que ver con la torre. Lo que PISA hace es ajustarse a los tiempos actuales, estableciendo que ahora existen textos transaccionales. O sea que buscan resolver conflictos. Más bien, buscan alcanzar un objetivo concreto, como organizar una reunión o confirmar un compromiso. Son textos para ponerse de acuerdo. Así es, porque en estos textos interactúan dos o más personas. Esa es una condición de ese tipo de texto. Ejemplos, profesora. Aquí tenemos uno. ¿Es un correo de grupo? Efectivamente. Y otros ejemplos son un mensaje de texto, una mensajería grupal. ¿Una carta escrita a mano? Una carta, no. Los textos transaccionales siempre tienen que ser de a dos, de ida y vuelta, y casi simultáneos. Ajá, como un diálogo. Efectivamente, pero el diálogo mismo completo o en parte, no solamente una frase del diálogo. Pero bueno, con esto hemos terminado de analizar los tipos de texto que hemos diferenciado a partir del propósito de la autora o autor. ¿Propósito de la autora o autor? Por supuesto, hemos visto si es que los autores quieren narrar, describir, exponer, argumentar, instruir o transar algo. Todos estos son propósitos del agente emisor. Perdone, profesora, pero antes de pasar a lo que viene... Tenemos que hacer un breve intermedio. Si lo pusieras por escrito, lo que has dicho sería un texto instructivo. Pues instruyo que nos despidamos, querida profesora. ¡Hasta luego! Nos vemos en el siguiente bloque. Y ahora veremos los distintos tipos de texto según su formato. ¿En qué sentido formato, profesora? Aquí entendemos como formato la forma como la información es expresada y organizada. Ah, Este es probablemente uno de los principales aportes del marco teórico de PISA, que planteó desde su versión del año 2000, que los textos puedan clasificarse de distintas formas, y aquí tienen los distintos tipos de formato. ¿Un formato sería el del texto continuo? Así es, los cuentos, las cartas, los ensayos y todo lo demás. el texto continuo es un conjunto de oraciones organizadas en párrafos. Los textos continuos también presentan organizadores como subtítulos o encabezados que aclaran la jerarquía de la información que el texto contiene. Por ejemplo, profesora. Pues aquí lo tienen. Y tiene por título: Los pingüinos prosperan gracias al calentamiento del clima. Llamativo título. Por eso es título. Luego tenemos los textos discontinuos. Un poco complicado, ¿no es así? Es que en ellos la información se expresa a través de frases y trozos que parecen sueltos, porque están conectados con una lógica distinta a la de los textos continuos. Hay que mirar estos textos como de un solo golpe. Todo el conjunto, como un mapa más o menos. Algo así. Para después entrar al detalle, son ejemplos de este tipo de texto las tablas, las infografías, los avisos, los mapas y mucho más. Y por último, vamos a ver los textos mixtos. ¿Son una mezcla de las dos anteriores? Efectivamente, este tipo de texto contiene información en formato continuo y también en formato discontinuo. Ejemplo, profesora, ejemplo. Por supuesto, aquí lo tienen. Es una descripción acerca de cuántos y cómo los jóvenes de México siguen estudios superiores. Y es un texto descriptivo, pero que viene acompañado de un gráfico que explica aquello que sería quizá tedioso poner en palabras. ¿Y puede haber aún más mezcla? Por supuesto que sí.
Hasta aquí hemos recordado conceptos que se han venido trabajando a lo largo de este tiempo en Aprendo en Casa. Así es. Hemos estudiado los tipos de texto según su objetivo y su formato, pero los tipos de texto pueden mezclarse y pueden llegar a adoptar aspectos bastante especiales. ¿Textos narrativos que se ponen descriptivos con un personaje o lugar? O que en medio de una novela se insista acerca de algún tema, convirtiendo la narración en un texto argumentativo. Puede suceder y sucede, por supuesto. Yo me he encontrado con textos expositivos que se convierten en narrativos. O al revés, y efectivamente con los textos puede pasar más o menos cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a ver qué hemos cubierto. El objetivo del programa era las y los estudiantes adquieren la capacidad de determinar el tipo de texto y su formato a partir del propósito del autor o autora y la organización de la información. ¿Ya está más claro todo eso? Es también importante poder reconocer los tipos de texto desde una perspectiva lingüística. Hemos revisado cómo surgen las teorías para explicarnos los tipos de texto según su propósito comunicativo. Y estos son texto narrativo, texto descriptivo, texto expositivo, texto argumentativo y texto instructivo. Y por último, tenemos el tipo de texto más moderno, el más reciente, ese que es útil y muy usado por la juventud, y es... ¡El texto transaccional! Así es, el texto transaccional. Recuerden siempre que un solo texto puede ser de distintos tipos y tener distintas actitudes, así como contar un suceso específico o pretender convencer sobre una postura o hasta dar a conocer los pasos para realizar un proceso, entre otras cosas muy variadas, y a esta clasificación se le conoce como tipología textual. O sea, que decir tipología textual es como decir tipo de texto. Por supuesto, y también hemos puesto atención en la forma como se organiza o dispone la información en el texto. Así fue. Entonces, tenemos por un lado la tipología textual según actitud o intención del autor o autora. Y por otro lado, tenemos el formato textual. Y entendemos por formato la manera como la información es expresada y organizada en el texto. Y de acuerdo con eso tenemos textos continuos, textos discontinuos y textos mixtos. Tengan en cuenta que conocer el tipo de texto y su formato les servirá para crear un texto divulgativo que llegue al máximo de personas y las oriente de manera adecuada. Profesora, tengo una pregunta más. ¿Qué tienes en mente? Pues tengo la grabación de 3 preguntas respecto del tema. Nos las hicieron alumnos de la promo del año pasado. ¿Quiere contestarlas? Por supuesto, dale. Hola con todos y todas. Yo soy Inés Huanca de Cusco y mi pregunta para Aprende en Casa es: ¿cómo así se establecen los 6 tipos de textos cuando Werlich propuso solo 5? La propuesta de Werlich planteaba 5 tipos según la intención del autor: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo. Y estas distinciones siempre se han aplicado porque no había más. Interesante. Lo que pasa es que en la época en que él hizo esos estudios no había celular para mandar mensaje de texto o para comunicarnos por mensaje telefónico. Por eso ahora, para comunicarnos, usamos un tipo de lenguaje bastante distinto al de los libros. Hasta utilizamos emoticones en nuestros mensajes, que expresan por nosotros nuestras emociones y actitudes. Entonces, para atender esta característica de este tipo de comunicación, se ha establecido ese tipo de texto, el transaccional. Efectivamente. Aquí va otra, profesora. ¿Qué tal, amigos y amigas de la promo? Mi pregunta para Aprende en Casa es: ¿por qué es importante conocer el propósito del autor o autora en los textos y cómo se sabe cuál es ese propósito? Es importante conocer el propósito de la autora o autor, porque si es que está presente y es comprensible, el texto parece auténtico y suena sincero. Pero si el texto opina en favor de varias alternativas que son opuestas. O sea, esto está bien. Y este otro, también. Y por supuesto,
¿Que este también? Entonces no sabremos nunca cuál es el verdadero propósito del emisor y quedaremos desconcertados o resentidos. Gracias por la pregunta. También preguntó cómo se identifica el propósito, profesora. Ah, sí, claro. Disculpa. Para identificar el propósito del autor, hace falta que uno, como lector, se haga algunas preguntas. ¿Qué quiere decirme el autor en este texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto? ¿Y quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas? Si contestamos afirmativamente alguna de estas preguntas, el propósito estará claro. Y aquí viene la última, profesora. Buenas, queridas compañeras y compañeros de las promos de todo el Perú. Aquí me tienen desde mi bello río Amazonas, con mi pregunta, que es la siguiente. ¿Un texto narrativo también puede ser descriptivo? Muchas gracias y no dejen de visitar mi región y el río más largo del mundo. Gracias. Y bueno, pues sí, un texto narrativo puede contener una descripción o instruirnos en algo o ponerse del lado de alguien o de algunos. Igual que un texto expositivo, puede contener una descripción o utilizar una argumentación para expresar una postura en la exposición. Entonces, cualquier texto puede tener un poco de todo. Pues a ese poco de todo se la conoce como intertextualidad y está presente en todos los textos. Solo que a veces miramos en una sola dirección y no nos percatamos o atendemos esta característica. Y si no tienen por ahí otra pregunta... No, profesora, eran solo 3. Bueno, entonces, hasta pronto. Cuídense mucho. Chao, hasta luego, profesora. Bueno, creo que ha sido un programa muy interesante. Sí, yo he aprendido mucho. ¿Qué has aprendido? A ver. ¿Qué es esto? ¿Un examen? Una prueba de aprovechamiento. Y si quieren, la hacemos juntos. Perfecto. Bueno, hemos estudiado que hay distintos tipos de textos con distintas clasificaciones. Te toca decir cuáles son. Se distinguen según 2 factores, la intención del autor y el formato. Y según la intención del autor, un texto puede ser... Aquí la quiero ver. Los tipos, según la intención del autor o autora, son narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo y transaccional. Vaya, pues. Te tocan los formatos. Demasiado fácil. Entonces dilos. Son 3. Textos continuos, textos discontinuos y textos mixtos. Y entonces, amigas y amigos, aquí tienen elementos muy importantes para que elaboren un texto que sirva de orientación y de prevención para nuestra salud emocional. Y con esto, amigas y amigos de la promo... ¡Hasta la próxima! ¡Y cuídense mucho! ¡Chao!